la doctora Eugenia Bazán Quiroga. Ella es especialista en ginecobstetricia y sexóloga clínica, por eso nos va a instruir a todos en cómo podemos ayudar a nuestros pacientes de la salud integral, ¿no? Considerando, por supuesto, a la sexualidad como parte. Así que buenas noches, Euge, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, qué gran auditorio ahí. Gracias por sumarse, gracias por la invitación, para mí es un honor y aparte tengo un amor especial por la diabetes. Los conozco a todos, tengo mucho cariño por ustedes, así que bueno, un honor. Y encima mi marido no puede estar en esta reunión, así que bueno, vamos a Te representar la vamos a bien, dejar grabada. te la vamos a dejar grabada. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Tengo muchas cosas para contarles. Traté de comprimir bastante en esta presentación para que dejemos preguntas para el final, como habíamos hablado con Sil. Básicamente lo que vamos a ir tocando es algunos conceptos generales, como para hacer una introducción. Vamos a hablar sobre el impacto de la diabetes en la función sexual, disfunciones sexuales más frecuentes en varones, en mujeres y el abordaje clínico y las conclusiones. Vamos a arrancar con dos casos clínicos disparadores, simplemente se los presento, nombre y motivo de consulta y los vamos a retomar al final. Primer situación, me llegó al consultorio Florencia con 21 años, tal cual el motivo de consulta que ellos refieren en el consultorio, ¿sí? Lo que me dicen, textual. Ella me dijo, doctora, no siento nada. Y como antecedentes personales patológicos, me cuenta que tiene diabetes tipo 1 con diagnóstico a sus 8 años. Esta es Florencia. Segunda situación que recibo en consultorio. Recibo a Juan, 59 años. Y literal, como el señor me dice en consultorio, doctora, se me mojó la pólvora. ¿Qué hago? Bueno, antecedentes personales patológicos, diabetes tipo 2 con diagnóstico hace más de 20 años. Ok, quédense con esos casos, después los retomamos. ¿De dónde arrancamos? Bueno, un poco reafirmando qué es la sexualidad. Esta dimensión de nuestra existencia fundamental, inherente a nuestra vida, que vamos construyendo por la confluencia de factores psicológicos, sociales, espirituales y biológicos. Pero lo más importante es la experiencia personal que cada uno tiene en su vivencia y por eso vamos construyendo a lo largo de nuestra vida nuestra historia sexual, que es una historia dinámica. Y esta sexualidad está relacionada sin duda con la vida, tiene funciones, cuatro muy importantes: la función reproductiva, la función de nuestra identidad, la función afectiva y la función del placer, que es la función más importante de nuestra sexualidad. Por otro lado, tenemos componentes, vamos a hablar de que cada persona tiene sus componentes únicos. Cuando hablamos de componentes de la sexualidad, vamos a estar hablando como diferentes áreas o categorías donde incluimos lo que llamamos el sexo, la identidad de género, la orientación sexual y los roles de género o cómo nos expresamos, la intimidad, la fantasía, el erotismo, y se va abriendo un abanico de componentes en esta sexualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad, sin duda hablamos de una diversidad, es parte de la diversidad humana. Entonces, ¿existe una sexualidad normal? No. ¿Dónde nos tenemos que parar? Bueno, en este concepto de la salud sexual, traído de vuelta por la OMS en el año 2006, que reafirma que cuando hablamos de salud sexual estamos hablando de un estado de bienestar, y aparece esta palabra bienestar, relacionado con qué, con un enfoque positivo y respetuoso. Relaciones sexuales placenteras, seguras, libres. Son palabras que quizás no estamos tan acostumbrados en la medicina biologicista clásica, pero son importantes, fundamentales para construir este concepto de la salud sexual. ¿Y qué dice la OMS? Por supuesto que cuando hablamos de bienestar hablamos de mucho más de la ausencia de una enfermedad, y la OMS pone que la salud sexual es requisito para la salud integral de nuestros consultantes, es un derecho humano y a su vez pone a los médicos como responsables de la salud sexual de nuestros pacientes. No habla de los sexólogos, habla de los médicos como responsables. Y entonces vamos a entrar un poquito en el impacto de esta enfermedad de la diabetes en la sexualidad.
Todas las personas podemos tener a lo largo de nuestra vida un problema, una dificultad, algo que no salió bien, algún imprevisto. Está bien, es esperable porque nuestra sexualidad es dinámica y es impredecible. Ahora bien, si un problema o una dificultad se sostiene en el tiempo, genera angustia, genera este distrés y afecta las relaciones interpersonales, ¿cuánto tiempo? Y más de 6 meses, dicen las guías. Bueno, entonces estamos hablando de una disfunción sexual. La definición por la OMS sería disfunción sexual, un síndrome que comprende varias formas por la cual la persona no es capaz de disfrutar su vida sexual como desearía. Y dijimos más de 6 meses, distrés, angustia y que interfiere en las relaciones interpersonales. Las disfunciones sexuales son muy prevalentes en la población en general. La estadística va entre el 20 al 40%, un montón. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes? Y buscaba dibujitos con respecto a las complicaciones de la diabetes. Fíjense qué hermoso este dibujito. Habla de un montón de complicaciones que ustedes tienen muy en claro, pero no está la sexualidad. Y que es, sin embargo, que dicen las revisiones sistemáticas. En una revisión hasta el 2022, habla que la prevalencia global de disfunción sexual en personas con diabetes va del 50 al 80%. Y sin embargo, en los dibujos todavía sigue sin aparecer las disfunciones sexuales como una complicación fundamental de la diabetes. La diabetes ocupa el primer lugar dentro de las causas metabólicas y endocrinas de disfunciones sexuales. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Bueno, lo que ustedes tienen muy en claro, esta hiperglucemia sostenida que empieza a generar la disfunción endotelial, la neuropatía periférica y autonómica, las alteraciones hormonales, los factores psicológicos, las infecciones recurrentes, son un combo que van a fomentar esta instalación de estas disfunciones sexuales. Rosemary Bason, una doctora científica, sexóloga, dice que las disfunciones sexuales son físicamente desconcertantes, emocionalmente angustiantes y socialmente perturbadoras. Y así es, tal cual. ¿Y qué pasa con las disfunciones sexuales? Que son inversamente relacionadas con la satisfacción sexual y que de las personas que tienen disfunciones sexuales, el 62% directamente evitan las relaciones sexuales y solo el 21% consultan. ¿Y a quiénes consultan? Y no llegan a los sexólogos por primera instancia. El 74% consulta a los médicos clínicos. Vamos a hablar de disfunciones sexuales masculinas, las más frecuentes, las vamos a clasificar en trastornos de excitación, conocido como disfunción eréctil, trastorno del orgasmo y eyaculación y trastorno del deseo sexual hipoactivo. Cuando hablamos de disfunciones sexuales, podemos también clasificarlas de acuerdo a el momento cronológico de instalación de esta disfunción, si es primaria, desde el inicio de su vida sexual, o secundaria, después de algún momento de su vida sexual, apareció esta disfunción sexual. Y si es situacional, en determinados momentos o circunstancias, o si es generalizada, si se da esa disfunción en la mayoría de sus encuentros sexuales. Dijimos que la disfunción sexual era un problema que se sostenía en el tiempo. Ahora bien, no aparece una disfunción sexual por una sola situación. Tiene que haber un acúmulo de factores. Hablamos de factores predisponentes, precipitantes y mantenedores. Factores predisponentes relacionados con la personalidad, la educación sexual, las creencias, la experiencia personal, las religiones, los rasgos constitucionales. Factores precipitantes, bueno, algo que impacta en la vida de esa persona. Puede ser el diagnóstico de diabetes, puede ser una situación traumática, puede ser el diagnóstico de otra enfermedad, una crisis vital, el inicio de un fármaco. Y factores mantenedores, que son muy importantes, que están relacionados con el vínculo de pareja, el nivel de comunicación o asertividad. Si mi pareja o la pareja tiene un problema sexual también, la ansiedad, el estrés, baja autoestima, otros fármacos. ¿Qué pasa con la disfunción eréctil? Bueno, sumamente conocida, hay mucha bibliografía con esto, ustedes lo tienen muy en claro. A mí me permite realmente hacer mucha detección de enfermedad cardiovascular y de diabetes en personas que llegan a sexología con una disfunción eréctil. Sabemos que es un marcador independiente de riesgo de enfermedad cardiovascular. Nunca hay que subestimar una disfunción eréctil, es una ventana de oportunidad para intervenir
Ustedes saben que esta hiperglucemia sostenida genera un daño endotelial, hay una disminución del óxido nítrico, un mayor consumo del óxido nítrico para tratar de compensar esa vasodilatación, un proceso inflamatorio endotelial, bueno, y ustedes lo saben muy bien. A todo esto no me voy a meter en fisiopatología fina, pero simplemente además de la cuestión vascular, siempre identificar factores de mantenimiento. No se queden solo con lo vascular. Pasamos rápidamente a trastornos de eyaculación y orgasmo. Es una disfunción sexual muy frecuente en personas con diabetes, pero no hablamos de eyaculación precoz. Estamos hablando de una eyaculación retardada o un aneyaculación. Una cosa que ustedes tienen que saber es que eyaculación y orgasmo son dos fenómenos fisiológicos distintos. La eyaculación es la liberación de semen con una función reproductiva y el orgasmo es la experiencia subjetiva de placer. La eyaculación es un reflejo medular, el orgasmo es un reflejo o es una acción central mediada por la oxitocina. Entonces, es importante también hacer una buena anamnesis frente al motivo de consulta. Tengan en cuenta que en las personas con diabetes el 40% puede desarrollar una neuropatía autonómica geniturinaria sin síntomas periféricos evidentes. Por lo tanto, quizás puede no tener un cambio en la sensibilidad en los miembros inferiores, pero sí puede tener un retardo o una dificultad en la eyaculación. Esto la diferenciar entre si hay eyaculación y hay orgasmo, porque puede ser que no eyacule, pero que sienta la experiencia orgásmica, entonces es lo que decimos este orgasmo seco. Con respecto al trastorno de deseo sexual en varones, hablamos de trastorno del deseo cuando hay una ausencia o disminución de las sensaciones de interés, de pensamiento, de inicio de la actividad y del deseo receptivo, del deseo reactivo frente a los estímulos, acompañado de angustia, dijimos, que se sostiene en el tiempo. En general, en los varones, los trastornos de deseo sexual son secundarios a un trastorno de erección o un trastorno de la eyaculación. Siempre hay que hacer, además, diagnóstico diferencial con depresión. Es menos frecuente que venga un paciente con un trastorno de deseo sexual primario. Siempre es más frecuente que sea secundario, a investigar o si hay un problema en la eyaculación o en la erección o hay una cuestión depresiva. Tengan en cuenta, en un contexto de síndrome metabólico, de obesidad, ustedes saben muy bien que se altera los niveles totales de testosterona y esto a nivel de la función sexual también es un factor que se suma, puede ser un factor de mantenimiento que hay que investigar y tener en cuenta. Con respecto a las disfunciones sexuales femeninas, las vamos a clasificar de acuerdo a la fase o momento de respuesta sexual. Hablamos de trastornos de deseo y excitación. En la última clasificación se propuso juntarlas, deseo y excitación, porque realmente tienen mucha comorbilidad, están muy asociados la falta de deseo y la excitación. Ahí lo vamos a ver. Trastornos por dolor genitopélvico y el trastorno del orgasmo. También las clasificamos primaria o secundaria, situacional o generalizada. Esto es importante para la anamnesis que vamos a hacer. Con respecto al trastorno de deseo sexual en las mujeres, la definición es la misma: la ausencia o disminución de las sensaciones de interés, los pensamientos, las fantasías, el inicio de la actividad y el deseo reactivo. Frente a un buen estímulo, a un buen contexto, no hay respuesta. Para hablar de trastorno de deseo sexual tenemos que realmente hacer hincapié en que haya pasado más de 6 meses, que le genere un malestar significativo y que no se explique por ninguna otra cuestión, ¿sí? Si hay una mujer en un contexto de violencia de género y sí, su falta de deseo es lo más saludable, lo más normal en ese contexto que está. Entonces también tenemos que evaluar el contexto. Em, ¿Qué es el deseo sexual? Y esto es un temazo, pero se los voy a resumir y vamos de manera práctica. El deseo sexual es un estado mental de atención a estímulos eróticos y a motivaciones. ¿Para qué? Para responder gratificándonos, para buscar esta salud en nuestra sexualidad. Entonces, el deseo sexual es mental y tiene 3 ejes fundamentales que constituyen nuestro deseo: biológico, cognitivo y emocional. El eje biológico está relacionado con las hormonas, sin duda. Necesitamos hormonas, necesitamos buenos niveles, buenos vasos sanguíneos, un sistema neurológico también,
que lleve la información. O sea, lo biológico es importante, pero no es todo. Tenemos el deseo sexual se construye por un factor cognitivo que está relacionado con nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros aprendizajes. Y el tercer factor, que es muy importante, que es el factor emocional, que está relacionado con nuestra autoimagen corporal, con la afectividad, con las sensaciones, con la intimidad, con el vínculo de pareja. Existe lo que llamamos la neurobiología de la excitación y el deseo. ¿Qué significa? Esto está relacionado con este factor biológico, en donde dentro del factor biológico tenemos neurotransmisores u hormonas que van a ser excitatorias y algunas que van a ser inhibitorias. Entonces, el deseo también va a depender de el peso o la activación de estas hormonas. La melanocortina, los estrógenos, testosterona, dopamina, oxitocina, progesterona son excitatorias y favorecen el deseo, mientras que la prolactina, el cortisol, la serotonina disminuyen el deseo. Pero les dije que no todo depende de lo hormonal. El deseo sexual no es estático, no es algo que nos dan, es como la carga del celular que se va gastando y listo, y se gastó y ya está, y hay que comprar otra batería, no funciona más. El deseo sexual es un estado mental sumamente dinámico que puede estar en dos formas, lo que llamamos el deseo activo y el deseo neutro. El deseo activo es cuando la persona tiene genuinamente el impulso, la espontaneidad de buscar esa gratificación, de estar atento, atenta a los estímulos, a los llamadores, a ser curioso, curiosa frente al contexto y nutrir ese deseo. Ahora bien, puede ser de que una persona no tenga quizás un deseo activo, pero sí tenga un deseo neutro. ¿Qué significa? Que estoy receptiva, que mi deseo va a responder frente al entorno. ¿Qué significa? Si yo tengo un entorno seguro, confiable, con buenos estímulos, mi deseo se va a activar. Y eso es normal y es saludable y es fisiológico. No todo el tiempo estamos en deseo activo. Hoy estamos en una sociedad de hiperconsumo, de gran exposición y de exigencia en nuestros cuerpos, en la seducción, en los mandatos y estereotipos de belleza y de sexualidad, y creemos que todo el tiempo tenemos que desear. La realidad es que el deseo es más neutro, es más receptivo que deseo activo. Entonces, el entorno y los estímulos, las motivaciones es lo más importante. Y lo otro que se suma acá es la experiencia del placer, de la satisfacción sexual. Si mi experiencia sexual es placentera, eso libera oxitocina, libera dopamina, se genera el circuito de recompensa, se genera el recuerdo, y entonces la próxima vez que yo tenga una situación parecida, el cerebro que me va a recordar, che, esto estuvo bueno, vamos, ¿sí? Activo, tengo el deseo activo porque tengo el recuerdo del placer. Si en un contexto una persona tiene una mala experiencia sexual, dolor, molestia, una sexualidad insatisfactoria, y bueno, voy a tener más inhibición, más prolactina, más cortisol en el cerebro, entonces quizás voy a estar más receptiva. Y si yo voy a intentar el encuentro sexual siendo receptiva, pero vuelve el encuentro sexual a ser insatisfactorio, esa inhibición se sigue marcando negativamente. Va a costar mucho más activar el deseo. Y esto está relacionado también con los trastornos de excitación, más en las personas con diabetes. Hablamos de trastornos de excitación, esta incapacidad o dificultad de responder genitalmente a los estímulos. Entonces dijimos que el deseo es mental. La excitación es una respuesta corporal. La excitación necesita vasos sanguíneos, necesita una buena lubricación, una activación, tanto en el pene como en el clítoris y la vagina. Cuando hay una dificultad en la respuesta genital, se produce una disociación entre la excitación mental y el deseo y la respuesta genital. Eso lleva a dolor, lleva a insatisfacción y lleva a un menor deseo sexual reactivo. En el caso de la vagina, la lubricación en realidad es un fenómeno de trasudación vaginal, por lo tanto necesitamos una buena permeabilidad de los vasos sanguíneos, indemnidad de la mucosa, el pH, los estrógenos. Bueno, hay un montón de cuestiones fisiológicas que son fundamentales para algo simple que parece que es lubricar la vagina. El principal órgano de placer sexual, primero,
es el cerebro, ¿sí? Ya lo dijimos. A nivel genital, y les traigo esto porque en general se habla poco, es del clítoris. Cuando hablamos de los trastornos de disfunción sexual en las mujeres, poco sabemos del clítoris. No nos enseñan en la facultad, en la Facultad de Medicina del clítoris. El clítoris es un órgano eréctil que tiene las mismas características que el pene. Es más, tiene mucho más vasos sanguíneos, mayor sensibilidad, aumenta 4 veces su tamaño, necesita 500 centímetros cúbicos de sangre para lograr esa máxima excitación y desencadenar un orgasmo, a diferencia del pene que necesita 70 centímetros cúbicos de sangre. O sea, ya hay una diferencia fisiológica a nivel de los tejidos. Cuando em, cuando hay, digamos, trastornos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, trastornos vasculares, todo este daño endotelial, vamos justamente a afectar a todo el proceso de excitación del clítoris y de la transudación vaginal. Y esto se asocia a otro trastorno, entonces acá hay tres disfunciones sexuales sumamente relacionadas y que se potencian, que es el trastorno por dolor genitopélvico, es el dolor persistente o recurrente en las relaciones sexuales. Aunque no haya relación de coito, de penetración, puede ser una mujer que tenga sexo con otra mujer y que sin embargo sienta sequedad y sienta dolor. Entonces no necesariamente hablamos de el coito como la práctica sexual por excelencia, sino por eso hablamos de trastorno genitopélvico, como este abanico abierto a la experiencia dolorosa en cualquier actividad sexual. Y la mayoría de las veces el trastorno de dolor genitopélvico está asociado a cuadros de atrofia vulvovaginal o de infecciones a repetición, como en el caso de la diabetes. Este daño vascular, este cambio estrogénico en la vagina, el cambio de pH, la modificación de la flora, las medicaciones que toman, que genera infecciones urinarias a repetición, va a generar esta inflamación crónica y el mantenimiento del dolor. Antes, quizás ustedes conocían estos términos, dispareunia, vaginismo. Dispareunia es un término que sigue utilizando, que es el dolor en la práctica de penetración. Vaginismo hace referencia a otro cuadro en donde directamente la mujer no logra la penetración más por una cuestión de miedo, pero puede ser de que aquella persona que tenga una dispareunia crónica y que sigue insistiendo en prácticas de penetración terminen en un cuadro de gran hipertonía o contractura muscular que lleve a después, ¿no? En el caso más extremo, no lograr la penetración vaginal por la tensión, la contractura y el dolor. Y otra de las disfunciones sexuales en las mujeres es el trastorno del orgasmo. Es la dificultad persistente o recurrente del retraso o la ausencia para alcanzar el orgasmo. El orgasmo dijimos que se desencadena en el ¿Te puedo cerebro, hablar, entonces ministra loca, si quieres? necesitamos buenos estímulos, para eso estar percibiendo esos estímulos. Necesitamos tiempo, ¿sí? Para que se excite el clítoris, la vagina lubrique, el contexto de intimidad y una mente liberada, ¿no? El orgasmo no tiene que ser un objetivo, no tiene que ser una exigencia, sino más bien es un resultado. Entonces necesitamos una cuestión vascular y una cuestión neurológica coordinada e indemne. Bien. A modo de introducción y nos vamos al abordaje integral en consultorio. Dijimos entonces que la sexualidad es muy importante, que las disfunciones sexuales son prevalentes en las personas con diabetes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que enfocarnos en un modelo de consejería sexual. Ya no podemos seguir, y por suerte hemos avanzado en esta medicina, de dejar de lado este modelo tradicional de enfermedad, la sexualidad normal, anormal, la sexualidad con fines reproductivos, y pasar a un modelo de consejería en salud sexual donde hacemos una atención integral a la persona, en su contexto, con sus vínculos, con sus sexualidades, con sus contextos, de una forma de encuentro dialógico. Lo que no tiene que suceder en el consultorio es esto, meter nuestra sexosofía. ¿Qué es la sexosofía? Es el conjunto de principios y conocimientos que nosotros tenemos acerca de nuestra propia experiencia sexual. Es nuestra filosofía de vida con respecto a nuestra sexualidad. Está bien, cada uno tiene su sexualidad y por lo tanto tenemos nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestra historia,
nuestras creencias, pero eso no puede meterse al consultorio. Nosotros somos profesionales, tenemos la responsabilidad de acompañar en la salud sexual de nuestros consultantes y tenemos que poner el límite y basarnos siempre en nuestras acciones desde la sexología, desde la medicina basada en la evidencia. Las disfunciones sexuales se hace un diagnóstico clínico, no necesitamos estudios complementarios para diagnosticarlas. Primero las pensamos. Las disfunciones sexuales sí pueden estar tanto en la punta del iceberg como en la base del iceberg. Puede ser que una persona venga, como yo recibo a veces, bueno, por un motivo de consulta, venga con una disfunción eréctil o también puedo recibir personas que vienen con infecciones urinarias a repetición y que tengan una disfunción de trastorno por dolor. Entonces, siempre estar sospechándolas. Y más en las personas con diabetes, por la alta prevalencia. Entonces, siempre sospecharlas para hacer una atención primaria y una derivación oportuna al especialista. Les dejo un algoritmo fácil, práctico, esto no es nada nuevo, pero son tres preguntas fundamentales que ustedes tienen que hacer, que nos van a permitir escreenear fácil si la persona mantiene relaciones sexuales y si puede estar frente a un problema o una disfunción sexual. Entonces, son tres preguntas. Primer pregunta, ¿mantiene relaciones sexuales? Le dicen a sus pacientes y les van a decir sí o no. Pero no me quedo con esa primera pregunta, voy a la segunda pregunta. ¿Nota un problema o dificultad? ¿Sí o no? Y no me quedo con esa respuesta, voy a la tercera pregunta. ¿Le genera angustia? ¿Sí o no? Y de esa forma yo puedo escriñar y saber si estoy frente a una disfunción sexual. Si yo le digo a una paciente, ¿mantiene relaciones sexuales? Y la paciente me dice sí, y yo me quedo, ok, mantiene relaciones sexuales, no tiene ningún problema. Bueno, estoy metiendo mis creencias, yo doy por sentado que no tiene ningún problema. Ahora, si yo le pregunto, ¿pero nota un problema o dificultad? Y quizás la paciente te dice, sí, doctora, doctor, la verdad que sí, ahora que usted me pregunta, me duelen las relaciones sexuales. Entonces, tengo que seguir preguntando. Y le genera angustia porque quizás yo con la segunda pregunta dije, le duele, le voy a dar un montón de tratamiento para que se compre un montón de cosas y empiece a resolver esto. Pero le pregunto, la tercera pregunta, ¿le genera angustia? Y quizás la señora te dice, doctora, ¿sabe que en este momento no me genera angustia? No es mi prioridad porque mi marido lo operaron de un cáncer de próstata y lo estoy atendiendo y la verdad que yo tenemos buena intimidad y en este momento no es mi prioridad. Entonces está perfecto. Entonces yo identifico que quizás tiene un problema que todavía no es una disfunción, que yo puedo acompañar, pero sin invadir. Una vez que hice ese algoritmo de las tres preguntas, puedo seguir ampliando la anamnesis en, ok, ¿cuál es el problema? ¿Le duelen las relaciones sexuales? ¿Es primaria o secundaria? ¿Desde cuándo le duele? ¿Se da en una situación o en todos los momentos? ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa? Y puedo seguir avanzando en la anamnesis. Una vez que nosotros escudriñamos si hay un problema o dificultad o disfunción sexual, les propongo que apliquen este modelo que se llama PLISIT. Esto fue propuesto en el año 1976 por James Anon. ¿Qué es PLISIT? Es un acrónimo que hace referencia a permiso, limit information, sugerencias específicas y terapia sexual. ¿Por qué la pirámide? Porque este modelo lo que hace es un modelo de atención primaria en salud sexual. Si nosotros damos permiso a hablar de sexualidad, damos la información limitada y damos sugerencias, quizás podemos resolver la mayoría de los problemas sexuales y evitamos, ¿sí? Llegar a una disfunción sexual. O trabajamos recién la terapia intensiva sexual, se la dejamos al especialista, al subespecialista, al sexólogo, pero podemos ir haciendo atención primaria en los tres primeros niveles. Entonces, cuando hablamos de la P de permiso es crear el ambiente cómodo, la confianza para hablar con el paciente, preguntar si mantiene relaciones sexuales, sí o no, hablar de que la sexualidad es importante para nuestra salud sexual, nuestra salud integral. Podemos dar información de que la diabetes, cómo influye, las sugerencias específicas y la derivación. Vamos con Florencia les había puesto en el primer, ahora azul. Bueno, azul Florencia. Ella vino a consultarme, 21 años, dijo, no siento nada.
con diagnóstico de diabetes a sus 8 años. ¿Qué es lo que yo le pregunté? Bueno, por supuesto, eh, me interesaba saber sus antecedentes personales patológicos, hace cuánto se controló, cuándo fue la última vez que se controló su diabetes, hace 6 meses que no se controlaba, y le pregunté sobre su hemoglobina glicosilada y me dijo, la última doctora que yo tenía era de 13. Bien, entonces, ¿qué hacer con esta paciente? Bueno, primero, evaluar el contexto. Estamos frente a un problema, estamos frente a una disfunción. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es la disfunción sexual que está, ¿no? Priorizando todo el contexto? ¿Qué es no siento nada? No siento nada de deseo, no siento nada de excitación, no siento nada de orgasmo, no siento placer y satisfacción sexual. ¿Qué es el no siento nada para ella? ¿Sí? En su formación, en sus creencias. Hay signos de alarma. Entonces, bueno, hay muchas cosas para, digamos, interrogar en la anamnesis cuáles son los signos de alarma, qué otros síntomas tiene con respecto a su vida, a su salud sexual, a su diabetes mal controlada. Por supuesto, yo como soy sexóloga, pero soy ginecóloga, tengo el plus de que las puedo revisar. Entonces, lo primero que hice después de una buena anamnesis, hice una valoración ginecológica y se veía una marcada atrofia vulvovaginal, una mucosa de la vagina pálida, seca, em, mm, tenía un total desconocimiento sobre su clítoris. Entonces, bueno, hay que seguir sumando información. ¿Había dolor? ¿No había dolor? ¿Cuál era el contexto? Los síntomas urinarios, infecciones, cómo venía su ciclo menstrual para ver el contexto hormonal, cómo era el vínculo de pareja, con quién estaba saliendo, cómo eran los estímulos que ella recibía, se tocaba, no se tocaba, se conocía, se miraba al espejo. Ella me refería que tenía mucha vergüenza con su bomba de insulina, no le gustaba verse al espejo, estaba muy inhibida, tenía una pareja más grande que ella que la buscaba mucho y le insistía mucho en las prácticas sexuales. Ella no sentía, en realidad diríamos, les spoileo, cuando ella me decía no siento nada, no sentía nada de nada. En realidad no sentía ni deseo, ni excitación, ni orgasmo, ni satisfacción. Entonces, acá el trabajo que yo hice con ella fue, primero, diríamos, explicarle y educarla en la importancia del control metabólico. Y en este caso, fue a través de su consulta sexual que logramos que ella se interesara en cuidar el control metabólico, porque a ella no le importaba su diabetes, no era consciente de que eso le iba a afectar en su calidad de vida. Entonces, por esta punta del iceberg, que es esta disfunción sexual, pudimos, ¿no? Trabajar, me comuniqué con su médica de cabecera, diabetóloga, arreglamos turnos y bueno, y los empecé a citar de manera individual a ella y a su pareja y pudimos empezar a trabajar en esta conciencia de su control metabólico. Y, digamos, avanzar con estudios complementarios y fundamental el trabajo multidisciplinario. En el caso de esta situación, a nivel de estrategias terapéuticas, se activa el modelo PLICIT, esto de darles el permiso de hablar de la sexualidad, darles la información necesaria con respecto a la diabetes y a su funcionamiento sexual. También explicar y desmitificar que es por la diabetes que ella no siente nada, sino es el mal control metabólico que ella tenía y la falta de información y la falta de autoconocimiento la que ella hacía de que ella tuviera esta mala experiencia en su sexualidad. A nivel de sugerencias específicas, hicimos tratamientos urogenitales locales con terapia hormonal local porque realmente tenía una marcada atrofia vulvovaginal, la optimización de su salud hormonal general. Trabajamos con técnicas de neuroestimulación y fisioterapia para recuperar la sensibilidad y también la conciencia y la propiocepción del piso pélvico, la psicoeducación, el estilo de vida y bueno, y seguimos trabajando con ella y con su novio en terapia sexual. Simplemente les cuento como tratamientos locales en personas con diabetes, qué es lo que se puede usar y cuál es un poco el seguimiento.
Se puede arrancar con opciones no hormonales en caso de dolor, sequedad vaginal. Recuerden la diferencia, el lubricante es un deslizante, ¿sí? Es un producto que disminuye la irritación en la fricción. Habitualmente elegimos de base acuosa. Los de silicona son aptos para el sexo bajo el agua y para los preservativos de látex. A diferencia de los hidratantes, que los hidratantes sí tienen componentes que se absorben a nivel de la mucosa. Habitualmente los hidratantes, los más frecuentes, tienen ácido hialurónico, pero también pueden venir con aloe vera, centella asiática, ácido láctico, vitamina E, vitamina C. Son muy buenos, pero fíjense que son a base ácida. Entonces arden. Si yo tengo una paciente que le duele, que no se excita, que no está disfrutando, que viene con un mal control metabólico, que tenga una atrofia y yo le doy un hidratante a base de ácido hialurónico, le va a arder y no va a volver nunca más y no va a volver a hacer ninguna otra consulta. Entonces tengo que buscar la estrategia adecuada. Lo hormonal es una gran opción. Existen distintos recursos hormonales. Eso habitualmente lo manejamos los ginecólogos. El promestrien es un estrógeno sintético que anda muy bien, que no tiene absorción sistémica, y la progesterona es un nuevo producto ha salido, que es DEA a nivel intravaginal en óvulos, que también anda muy bien porque la DEA se transforma en estrógeno y testosterona, entonces tenemos un componente androgénico que nos permite una mejor recuperación a nivel de los tejidos, el epitelio, los vasos sanguíneos. Los tratamientos regenerativos son una opción muy incipiente, quizás prometedora, no tenemos estudios a largo plazo. En algunos casos puede ser que anden bien, no son los tratamientos de primera línea, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia, láser, HIFU. Y lo que se viene también son los tratamientos con probióticos a nivel vaginal para mejorar la microbiota. Eso nos permite tratar las infecciones urinarias a repetición, las candidiasis recurrentes que también generan dolor crónico. El sildenafil en mujeres, bueno, todavía la FDA no aprueba el uso de mujeres. Sabemos que existen un montón de estudios. Se ha comprobado que por resonancia magnética el clítoris aumenta de tamaño con la toma de sildenafil, pero no hay diferencias significativas con placebo. No mejoran el deseo, ni la satisfacción, ni la intimidad, ni el deseo reactivo. Por lo tanto, y tienen efectos adversos. No es una elección. Vamos con el segundo caso clínico de Juan. Yo les contaba que Juan llegó al consultorio, 59 años, disfunción eréctil. En su historia clínica, resumidamente, les cuento que tiene una insuficiencia renal crónica, hipertensión, retinopatía, neuropatía, un trastorno bipolar medicado, usa muchas medicaciones, la última hemoglobina glicosilada era de 10. Era una persona que realmente venía a sus controles con su diabetóloga, eh, súper interesado de cuidarse en una pareja de hace 30 años. Bien, ¿cómo continuar con Juan? ¿Qué es importante de este motivo de consulta? Pues ya sabemos que tiene diabetes hace 20 años, que tiene enfermedad vascular, que ya tiene microangiopatía, macroangiopatía, pero ¿cuál es el plus de esta situación? Es fundamental la anamnesis. Cuando hablamos de disfunción eréctil tenemos que interrogar cuál es ese problema en la erección, en qué momento se da, porque no es lo mismo que una persona no tenga erecciones nunca, si no tiene erecciones matutinas a la mañana, ni cuando se levanta a la noche para ir a orinar, o quizás tiene erecciones eh, o está en un encuentro sexual, tiene erecciones con su pareja, logra una erección y va perdiendo la rigidez. No es lo mismo que no logre nunca la erección, que no tenga rigidez, o no es lo mismo que logre la erección, logre la rigidez y antes de la penetración pierda la erección. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ir dando una información con respecto a todo el contexto, ¿sí? Más allá de lo vascular. Entonces, si la persona directamente no tiene erecciones espontáneas, ya estamos hablando de un daño vascular avanzado, que se pueden pedir estudios complementarios. Pero en el caso de Juan, Juan me decía que él tenía erecciones, pero que las perdía. Y entonces yo le empecé a preguntar, ¿pero en qué situaciones, en qué contexto? Bueno, la situación era que él empezó con esta dificultad
Nunca tuvo buenas erecciones por su mal control metabólico, pero él lograba las erecciones y ahora las perdía. ¿Y en qué contexto? Con su pareja, pero no con su amante. Cuando él tenía relaciones sexuales con su amante, andaba genial. Cuando él tenía relaciones sexuales con su pareja, no tenía erecciones. Entonces estamos hablando de una disfunción eréctil, ¿sí? Pero situacional. No tenía, nunca tuvo una buena rigidez, pero funcionalmente andaba bien con su amante y con su pareja no. Entonces siempre tenemos que evaluar el contexto también. Dolor, síntomas urinarios, infecciones, el vínculo de pareja, los estímulos, cómo era la cuestión autoerótica. Él tenía erecciones cuando se masturbaba, sí, no, cómo eran. Bueno, se puede trabajar con cuestionarios validados. En el caso de que yo soy ginecóloga, en el caso de hacer una buena evaluación urológica, yo derivo en mi equipo, tengo un urólogo. Los estudios complementarios se pueden hacer, ecografía, evaluación de la próstata, no se olviden de la próstata, los factores psicológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, una persona con trastorno bipolar, cuáles son los psicofármacos que está tomando, cómo duerme, cómo es su estilo de vida, consume sustancias, toma alcohol, bueno, otras comorbilidades, hay mucho para investigar. ¿Cuál es el plan terapéutico a nivel general? Bueno, vamos de lo macro a lo micro. Siempre seguir reforzando y desde la sexología trabajamos mucho el estilo de vida y el bienestar, la alimentación antiinflamatoria, el desarrollo en la masa muscular para también generar un buen funcionamiento de la testosterona, reducir factores de riesgo, la salud mental. Mejorar el estado hormonal sí habrá que ver en su control metabólico y evaluamos testosterona y por supuesto evaluar cuáles son las medicaciones necesarias para Juan. Los inhibidores de la fosfodiesterasa son los medicamentos de primera línea para la disfunción eréctil. Son medicamentos que hace muchos años, en el año 90, salieron, fue un furor. Estamos hablando de una medicación que inhibe la fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 es una enzima que degrada el GMP cíclico. Y el GMP cíclico actúa como intermediario para generar una vasodilatación y una miorrelajación en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, eh, es muy buena esta medicación, pero en el caso de una persona con daño endotelial, no lo es. La eficacia clínica del sildenafil en la población general va del 60 al 80%, pero la tasa de respuesta en personas con diabetes es mucho menor, del 40 al 65%. Y esto lleva, tenemos unas altas tasas de interrupción de la medicación, del 14 al 57%. ¿Por qué? Porque esta medicación actúa en la enzima que degrada el GMP cíclico, pero yo necesito GMP cíclico. ¿Y cómo lo produzco? A través del óxido nítrico. Y si yo tengo daño endoteliar, tengo estrés oxidativo, proceso inflamatorio y no tengo óxido nítrico, no voy a tener GMP cíclico. ¿Y saben dónde se libera el óxido nítrico? En las terminales nerviosas de los estímulos sensoriales. Por lo tanto, eso es muy importante saber que las medicaciones no excitan. Son medicaciones que tienen sus efectos adversos, hay muchos conocidos, la dispepsia, la rubicundez facial, em, problemas nasales, sensoriales y bueno, está descrito convulsiones, irritabilidad, cuestiones psiquiátricas menos conocidas, pero tienen que saber que también están. ¿Qué pasa con el sildenafil, con la familia de los inhibidores de la fosfodiesterasa? Es muy importante la educación porque hay mucho miedo a tomar estas medicaciones o que lo tomen inadecuadamente, que lo tomen con comidas copiosas, ricas en grasas, cuando el sildenafil no tiene una buena absorción, o que se tomen de más, o que tengan más miedo a fallar, porque vos le das una medicación y ellos le ponen toda la esperanza de la medicación y van con más ansiedad y más expectativa. Entonces, si esa medicación no funciona como en su expectativa, peor van a estar. Entonces, se llama ansiedad de ejecución. Están muy pendientes del resultado, no del proceso de excitación. Están más pendientes de que tengan una erección para iniciar el encuentro sexual que de ir a disfrutar en lo sensorial, en la intimidad con la pareja. Eso lleva a una hipervigilancia, esto que yo les decía, están muy pendientes de el resultado, el rendimiento.
Y eso libera cortisol y el cortisol genera vasoconstricción, entonces peor va a funcionar la cuestión vascular. La sobremedicación, a veces se toman 2 comprimidos para mejorar el resultado y eso puede llevar a efectos adversos. El altruismo excesivo en estos pacientes es muy frecuente que como ellos, muchos de estos pacientes se sienten mal, se sienten inseguros, sienten que no son hombres suficientes para sus parejas, entonces prefieren darle placer a sus parejas. Este altruismo excesivo, donde solo están preocupados por dar placer a la otra pareja, les afecta. Porque por más que yo me tome un sildenafil, si yo no recibo estímulos, no va a haber una respuesta. Entonces, en estas personas hay que reforzar mucho que salgan de este altruismo excesivo, de que ellos también se sientan merecedores de placer, aunque no logren una erección como ellos idealizan o con una rigidez extrema, pero sí salir de ese altruismo. Eh, Fomentar la intimidad y el erotismo. Entonces, saber que estas medicaciones no curan, no garantizan un resultado, no aseguran el erotismo ni la satisfacción sexual. Y hay varios trabajos que hacen hincapié en esto, ¿no? De que la disfunción eréctil no se trata con medicamentos, ¿sí? Si hay que tratar también los factores de riesgo, todos estos factores de mantenimiento más allá de la función vascular. Entonces, la educación sexual y la consejería son claves. Cuando hablamos de los esquemas con estas medicaciones, se pueden plantear diferentes esquemas dependiendo la estrategia, el vínculo, la persona, la adherencia al tratamiento. Se pueden hacer esquemas a demanda, ¿sí? Previo al encuentro sexual, o se puede utilizar tadalafil o 5 miligramos diario de manera continua y en algunos casos 5 miligramos diario más el sildenafil previo al encuentro sexual. Se puede ir armando el esquema en función del paciente. Tengan en cuenta que estas medicaciones son caras, son muy caras y eso lleva también a frustración y a que dejen la medicación. Hay nuevos trabajos que están investigando en la suplementación de L-arginina y ácido fólico para favorecer los aminoácidos necesarios para una buena respuesta sexual. Tenemos que investigar otros fármacos, no me quiero detener en esto, pero son personas habitualmente que tienen su disfunción sexual y están polimedicadas, entonces realmente seleccionar cuáles son los fármacos que estamos dando y tengan en cuenta que muchos fármacos afectan el proceso de excitación y de deseo sexual. Los antidepresivos, las estatinas, fibratos, pregabalinas, opiáceos afectan el deseo y la excitación. En el caso de tener un hipogonadismo en una persona con disfunción eréctil, sabemos que el reemplazo androgénico es necesario, que ayuda. Se puede plantear cuando la testosterona sérica total es menor a 350 nanogramos. Sepan que está contraindicado en una persona con cáncer de próstata, en fibrilación auricular, en una insuficiencia renal. Hay que ver las otras comorbilidades y evitar la transferencia cuando se coloque la testosterona. También estamos viendo excesos de terapia androgénica, demasiada testosterona. Hoy se suplementan con todo, los adaptógenos, el ginseng, la maca. Hace unos días con Santi hacíamos el trabajo en equipo del Interconsulta. Él tenía un paciente con diabetes con una testosterona en 900 y era por todos los suplementos que se automedicaba. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. La sexualidad no hay que medicalizarla, no se trata de dosis de hormonas, sino de buscar la mínima dosis hormonal necesaria, lo biológico, pero en el contexto cognitivo y emocional adecuado. La monitorización, bueno, se arman esquemas de seguimiento según el plan hormonal. Bueno, como conclusiones y abrimos a las preguntas, les quiero entonces remarcar que las disfunciones sexuales en las personas con diabetes tienen una doble prevalencia que en la población general, que es importante sospecharlas y hacer una detección activa y un abordaje temprano, no anteponer nuestras propias creencias en el consultorio y saber si tenemos limitaciones con respecto a cómo abordar una situación o mi consultante me planteó algo que me atraviesa en mi historia, que yo sé que me cuesta. Bueno, es mucho más ético decir, bueno, yo no te puedo atender en esto, la verdad que estoy limitado, te derivo con tal colega, con tal profesional. El algoritmo de las 3 preguntas, ¿sí? ¿Mantiene relaciones sexuales, sí o no? ¿Nota algún problema o dificultad? Y si le genera angustia.
El modelo PLISI, permiso, información limitada, sugerencias específicas y terapia sexual. Y optimizar, eso se trata, optimizar, no dar por dar, no sobremedicalizar la sexualidad. El deseo no es hormona, la erección no es solo hormona. Entonces, utilizar las medicaciones de manera estratégica, adecuada, optimizando también el contexto de cada paciente y cuáles son las medicaciones que vale la pena que la persona tome. Hacer control metabólico es importante, pero no es suficiente para lograr una salud sexual. Por lo tanto, les recomiendo que, bueno, que sumemos equipo, que tengan en cuenta la sexología realmente como parte del equipo médico profesional. Y la salud sexual forma parte del bienestar. Sabemos que cuando hablamos de salud y bienestar, son cosas complementarias, pero a su vez independientes. Entonces, una persona puede tener una enfermedad crónica y puede estar muy bien en su bienestar y en su general. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de cuestiones bienestar hedónico relacionado con los placeres y el bienestar eudaimónico, nunca me sale esa palabra, pero que está relacionado con el bienestar de los proyectos de vida, lo emocional, lo vincular. Bueno, todo eso lo trabajamos en sexología. Y finalmente, para que pensemos esta frase, ¿no? De Benjamin Franklin que decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Y sin duda que vamos por ese camino, ¿no? De cada vez involucrarnos más en una atención integral, en una atención centrada en la persona, pero en una atención que cuide la salud sexual de las personas. Así que bueno, muchísimas gracias. Este es mi equipo del programa de salud sexual del Hospital Privado. Y les dejo esta invitación. Yo escribí un libro que se llama Mitos de miércoles. Descubrí más de 400 mitos sexuales y transformalos en placer y salud. Están en todas las librerías de Córdoba. Puede ser una gran sugerencia específica para dar a sus consultantes, a sus pacientes con respecto a la sexualidad. Quizás hay un montón de cosas que no hay tiempo para hablarlas en el consultorio. Bueno, este libro es una gran opción. No es un libro científico, es sumamente fácil, tiene un montón de capítulos. Cada capítulo arranca con una historia de consultorio y después voy enumerando todos los mitos que surgen con respecto a esa consulta y bueno, y para transformarlos en salud sexual. Así que bueno, eso es todo. Muchas No, gracias. increíble, increíble. Nos quedamos todos mudos porque fantástica tu presentación, sin Excelente, desperdicio. sí. No, 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 no. Era la verdad Ay, que venía con el no ritmo sabemos así nada. rápido. Maravilloso, fantástico. Así que la verdad, tenés muchísimas felicitaciones en el chat, te agradecemos un montón. Y voy a pasar algunas preguntas que te hicieron Sí. directamente. Pregunta en las mujeres. Medidas autosatisfactivas y en las posmenopáusicas, usar geles con pH alcalino y Bueno, sugerís dosaje de testosterona también, es otra de las preguntas. Bueno, habrá que ver cuál es la edad de la persona, digamos, cuál es su situación menopáusica, cuándo fue su última menstruación. Hoy sabemos que las terapias hormonales en la menopausia son necesarias para la salud general y más en la salud sexual. Eh, o sea, y tenemos una ventana terapéutica de dentro de los 10 años del inicio de su menopausia, tenemos que instalar, digamos, es la oportunidad y se va a beneficiar con tratamientos hormonales. Y dentro de los tratamientos hormonales sí hay que hacer el traje a medida en cada mujer. Em, Podemos buscar opciones sistémicas y opciones locales. Desde el punto de vista sexológico y en diabetes, se van a quizás beneficiar mucho más con tratamientos locales que con sistémicos. Si yo quiero mejorar su atrofia, su sensibilidad, que se excite más rápido, que experimente orgasmo, que su orgasmo sea más intenso, que ella tenga una buena sincronía entre su excitación mental y su excitación genital, me conviene darle testosterona a nivel genital. ¿Sí? La testosterona sistémica va a otros lados, no llega con la intensidad que necesitamos a nivel genital. Entonces, es armar la estrategia en función del motivo de consulta. Ahora, si es una persona que está con muchos sofocos, con insomnio, con alteraciones emocionales, bueno, quizás puedo priorizar arrancar por un tratamiento sistémico en función de, bueno, el contexto, su útero, sus factores de riesgo, pero bueno, adaptar, pero siempre lo hormonal es una gran opción. Y
Muchas veces cuando hay mucha atrofia, se puede arrancar con un tratamiento hormonal y después, de última, si no quieren tanto hormonal o hay mucho miedo en algunas pacientes o tiene algún antecedente que, bueno, prefieren no lo hormonal, porque hay muchas pacientes que todavía siguen con el miedo. Se puede sumar, diríamos, hidratantes con pH ácido, pero una vez que ya el tejido esté recuperado con lo hormonal. Ok. Y nos preguntan también, Euge, si te parece que la ecografía Doppler peniana para el diagnóstico puede sumar algún dato. Sí, sí, eso lo trabajamos mucho en equipo con los urólogos y los andrólogos. Eso nos va a permitir también evaluar el plan terapéutico, ¿no? Digamos, cuándo se va a beneficiar, de cómo están esos vasos sanguíneos, cuánto se va a beneficiar de las medicaciones y, digamos, nosotros hemos tenido pacientes que son candidatos a prótesis penianas. Entonces, bueno, hacer como una evaluación más, sí, sin duda. Y le pedimos así. Ok. Y después nos piden si podrías describir si encontrás efectos adversos en el uso de testosterona y cuáles son. Y te felicitan por la excelente disertación. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿El uso de testosterona en quién? La doctora Vigliano, no sé si nos quiere ampliar la pregunta, pero en general dice eh, si encontrás efectos adversos más frecuentes. Bien. Hola, Sí, me sí, hola están... Ahí Eugenia. está, Sí, Hola. perdón, me ahí está, meto, me Mer. interrumpo, disculpen. Sí, No, está perfecto. en En mujeres mujeres. Sí, menopáusicas, perdona, perfecto. me Sí. faltó agregar, gracias. Sí, gracias por la pregunta porque sin duda que hoy está en auge el tema de la testosterona, el tema de los pellets o los mal llamados chip sexual. Acá tenemos que diferenciar una cosa. Si la persona tiene un trastorno de deseo sexual hipoactivo, bien diagnosticado, ¿no? Desde el punto de vista sexológico, y se acompaña clínicamente, ¿no? De síntomas por un déficit androgénico o un hipogonadismo, y yo veo que mi paciente se puede eh, digamos, ayudar con un empuje biológico, ¿sí? Teniendo en cuenta lo cognitivo y lo emocional, puede ser una estrategia que yo en un trabajo completo multidisciplinario, ¿sí? Ahora, un tratamiento de testosterona no garantiza el deseo sexual. Y los pellets de testosterona son productos que no están avalados científicamente, que no hay evidencia a largo plazo, no hay seguridad, son productos con una liberación errática de hormona. Estamos viendo complicaciones a largo plazo, muchísimas, ¿sí? Endometriosis, hipertensión, hipercoagulabilidad, lesiones en mama, pacientes con lesiones en próstata por estos productos también. Entonces, estamos viendo complicaciones por los pellets. ¿Por qué? Porque el pellet es un producto que libera 4 niveles más de dosis suprafisiológicas de lo que nosotros necesitamos. Y hace poco una señora vino al consultorio, 67 años, y le habían colocado un pellet de testosterona. ¿Sí? Nosotros dijimos que los reemplazos hormonales se dan dentro una ventana terapéutica de 10 años y no más de los 60 años. ¿Sí? Porque ahí ya tenemos más riesgos o más complicaciones, principalmente los tratamientos sistémicos. 67 años le pusieron un pellet de testosterona y vino al consultorio de sexualidad, ¿sí? A pedir ayuda. Entonces yo le preguntaba, bueno, y contame cómo te fue con el pellet. Y me decía, ay, doctora, me fue espectacular. Digo, ¿cómo que te fue Ujú. espectacular? ¿Sí? ¿Por qué venís a que yo te ayude? Me dice, doctora, en un fin de semana me lijé y me pinté toda mi casa. ¿Sí? Estaba como loca, doctora. Me pinté y me lijé toda la casa. Y yo le digo, ¿y tu marido cómo te fue con tu pareja? Ah, no, doctora, ni con una escoba lo toqué. ¿Sí? Entonces, yo Cumpliendo la me quedó función. ese testimonio tan claro porque es eso, ¿sí? Altos niveles de testosterona, ¿sí? Es una hormona impulsiva, una hormona excitatoria a nivel cerebral, ¿sí? Entonces las mujeres tienen energía, pero eso no garantiza que esa energía vaya a el deseo sexual, a una actividad erótica, a un encuentro satisfactorio, a un encuentro placentero. Entonces tenemos que salir de la medicalización de la sexualidad.
Bueno, es Nos un temazo que me consultan también si la encanta. D. Y sí, pero te podemos tener 3 días acá nosotros, nadie se va a ir. Nos preguntan si la DEA vía oral es útil en estos casos. Eh, no hay tanta evidencia de la DEA, ¿sí? Y la DEA, diríamos, también es, digamos, se puede estrogenizar. Entonces, tenemos que un poco, primero armar el plan terapéutico, no iniciemos con las medicaciones, iniciemos con la optimización del estilo de vida, del contexto de pareja, de la información, o sea, el PLICIT, o sea, en el PLICIT no está la medicación primero, el PLICIT es hablemos, demos información, veamos el contexto, porque también recibo pacientes que vienen con testosterona y cuando vos les preguntás, claro, en un vínculo de pareja totalmente tóxico, con violencia, en donde la mujer es objeto de placer de la pareja, donde ella tiene sexo para que el marido no se enoje. Entonces, ¿qué placer puede haber ahí, por más testosterona que vos te pongas? Entonces, y la seguimos exponiendo a riesgos, seguimos, ¿no? La mujer en este lugar de tratar de estar al alcance de las expectativas del varón, es un gasto económico y a su vez también fomentamos una industria, ¿sí? que nos lleva al consumo y nosotros necesitamos como volver más al sentir, no al hacer y al comprar y usar. Impecable. Bueno, qué decir, tenemos que despacio para Hermana porque en realidad fue todo súper completísimo y realmente tu visión tan integral nos contagia a todos de querer ya arrancar a incorporar este espacio en la consulta, ¿no? En el consultorio. Eh, Quedamos todos sorprendidos, impecable tu charla, impecable, te agradecemos un Gracias. montón desde lo cognitivo hasta lo humano, hasta lo todo, Excelente, todo, hubo un poco de todo. excelente, excelente, la verdad, muchísimas gracias. Y me quedo con un par de cosas que me parecen importantes, que dijiste que el diagnóstico es clínico, y bueno, yo creo que dentro de la clínica, qué importante la anamnesis, ¿no? Vuelve a tener ahí un rol fundamental esto de hablar con el paciente. Y lo otro que propusiste un algoritmo sencillo de 3 preguntas para detectar disfunción sexual, que me parece sumamente valioso como una herramienta práctica, digamos, para el consultorio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el respeto. Me encanta, estoy súper disponible, me conocen, me siguen, me pueden seguir en las redes sociales y si a sus consultantes también Te seguimos. le pueden dar, bueno, yo conozco una sexóloga, comunicate, escribile, porque la verdad que, bueno, generar redes entre colegas es muy hermoso. La sexualidad es muy importante, a mí me da una gran satisfacción profesional en ver cómo les cambia la vida realmente la experiencia de placer y de intimidad y una sexualidad satisfactoria. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, y gracias a todos los que participaron. Santi, Muchísimas ¿qué haces? gracias. Perdón, recién termino de dar una charla online, también pasaba a saludar. Gracias. Gracias. Muy Gracias, bueno. gracias, gracias por prestarlo un ratito. Bueno, nada, qué Un decir, gusto. no vemos nada más glucemias, tenemos mucho más para ver ahora, así que te agradecemos por habernos ampliado la mirada, impresionante, así que buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, fue pero súper productivo este encuentro, esta reunión científica. Para los que se sumaron tarde o no pudieron estar, avisen que va a quedar subido en las redes nuestras. Sí, sí, está todo ahí. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.